En el mundo de la televisión, existen personajes que trascienden la pantalla y se quedan grabados en la memoria de millones. Algunos se ganan el cariño del público por su ternura, su talento o su carisma. Otros, en cambio, despiertan sentimientos encontrados. Y dentro del universo del Chavo del Ocho, pocas figuras han generado tantas pasiones y controversias como Florinda Meza. Para muchos, siempre será Doña Florinda, la madre protectora y de carácter fuerte de Kiko. Para otros, fue una pieza clave en la creación, el éxito y también en los conflictos que marcaron al legendario grupo liderado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Pero detrás de las risas del vecindario se escondía una historia compleja, de poder, de lealtades rotas y de decisiones que cambiaron para siempre la vida de sus protagonistas. Capítulo 1. De Juchipila al mundo. Florinda Meza nació el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas, México. Su infancia estuvo marcada por cambios y pérdidas. Sus padres se separaron cuando era muy joven y quedó al cuidado de sus abuelos. Ellos fueron su primera conexión con el arte, la cultura y la política. Pero esa estabilidad duró poco. La muerte de sus abuelos la obligó a enfrentar la vida prácticamente sola, endureciendo su carácter y empujándola a trabajar desde muy temprana edad. En sus primeros años, Florinda tocó muchas puertas, pero casi todas se cerraban. Las producciones televisivas eran círculos muy cerrados y el talento no siempre era la llave para entrar. Aún así insistió. Estudió actuación, trabajó como modelo, hizo comerciales y llegó a ser locutora de radio. Incluso reemplazó ocasionalmente a María Antonieta de las Nieves como voz institucional de Televisión Independiente de México, sin imaginar que algún día compartirían set y tensiones. Capítulo 2. El encuentro con Chespirito. Su gran oportunidad llegó en 1970, cuando Roberto Gómez Bolaños buscaba rostros nuevos para su programa de sketches Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Florinda empezó con papeles pequeños, secretarias, enfermeras, personajes de fondo, pero su presencia, mezcla de belleza, carácter y ambición, llamó rápidamente la atención de Chespirito. La química laboral entre ambos creció y, con el tiempo, se convirtió en una relación personal. Esto, inevitablemente, cambió la dinámica dentro del elenco. En 1971, El Chavo del Ocho nació como un segmento dentro del programa Chespirito, y en 1973 ya tenía su propio espacio, al igual que el Chapulín Colorado. Florinda interpretó a Doña Florinda, madre de Kiko, un personaje con carácter fuerte, rollers en el cabello y un trato especial hacia el profesor Girafales. También dio vida a la Popis, la sobrina ingenua y de voz nasal. Capítulo 3. Los primeros roces. Fuera de cámaras, las cosas no eran tan armoniosas como parecían. Compañeros como María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre recordarían años después que Florinda empezó a opinar sobre guiones y a influir en las decisiones creativas, algo que ninguno de los demás podía hacer con tanta libertad. Para 1974, ya era evidente que su cercanía con Chespirito le daba ventajas, lo que generaba recelo en parte del elenco. Aunque Roberto admiraba su instinto para detectar lo que funcionaba en los libretos, otros veían esto como favoritismo. Capítulo 4. Los conflictos estallan. En 1977, durante una gira en Chile, Florinda y Chespirito formalizaron su relación sentimental, pese a que él aún estaba casado. Ese mismo año comenzaron a circular rumores sobre antiguos vínculos sentimentales de Florinda con Carlos Villagrán, Kiko, y con Enrique Segoviano, director del programa. En 1978, Villagrán dejó el programa, oficialmente por disputas sobre los derechos de su personaje, pero él mismo insinuó que su salida también tuvo que ver con tensiones con Florinda. Un año después fue Ramón Valdés quien se marchó, incómodo con los cambios y con lo que su hija Carmen describió como intromisiones en la manera de trabajar su personaje. Capítulo 5. La era del control. Con las salidas de Kiko, Don Ramón y el propio Segoviano, Florinda pasó a tener aún más influencia.
Participaba en la producción, en la selección de elenco y en la creación de nuevos personajes, como la Chimoltrufia. Sin embargo, muchos fans percibieron un cambio en el programa. El Chavo apareció menos, el humor se volvió más limpio y controlado, y varios personajes originales perdieron protagonismo. Capítulo 6. El final y la guerra por el legado. En 1995, tras 25 años de emisiones, Chespirito salió del aire. Poco después comenzaron las batallas legales por los derechos de los personajes. María Antonieta ganó en algunos países el derecho de usar a la Chilindrina de forma independiente, mientras Florinda defendía la propiedad intelectual de la marca. Excompañeros como Rubén Aguirre acusaron a Florinda de ser celosa y de excluir a otros del círculo de Roberto. Carlos Villagrán, más frontal, llegó a contar detalles de su breve romance y de cómo, según él, eso terminó afectando su permanencia en el programa. Capítulo 6. Después de Chespirito. La muerte de Roberto Gómez Bolaños, el 28 de noviembre de 2014, marcó el final de una era. Su funeral en el Estadio Azteca fue multitudinario, y Florinda se convirtió en la principal vocera de su legado. Pero las viejas heridas no sanaron. Varios miembros originales del elenco no asistieron, y las declaraciones posteriores reavivaron disputas históricas. En 2020, todos los programas de Chespirito fueron retirados de las pantallas por desacuerdos contractuales, lo que algunos atribuyeron, en parte, a la postura firme de Florinda. Cierre. Florinda Mesa sigue siendo una figura imposible de ignorar. Para algunos, la guardiana del legado de Chespirito. Para otros, la mujer que dividió al elenco y cambió el rumbo de la serie más querida de Latinoamérica. Lo cierto es que, sin ella, la historia del Chavo del Ocho no sería la misma, para bien o para mal.